Latitudine Zero, Medienfabrik. The present and the future of content creation. Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono. Muchas gracias. Buenos días. Voy a hablar en castellano. He elegido el título de esta ponencia, La comedia divina de Tolkien, Providencia y Poetic Justice, para mezclar inglés y castellano y italiano, todo en un unum, para decir algo en latín. Y espero que mi intervención sea más que respuesta, es complementaria, ¿no? a lo que acaba de decir el profesor Segura. Y en cierto modo creo que de un otro punto de vista estoy diciendo algo muy semejante sobre El Señor de los Anillos como una obra de esperanza, ¿no? Frente al mal, ¿no? Frente al mal con esperanza. En esta presentación quiero sugerir que a un nivel importante El Señor de los Anillos es una comedia, y una comedia que llega a su conclusión a través de un fenómeno que yo voy a llamar Poetic Justice, que tiene un sentido particular en inglés y voy a dejarlo en inglés. Y como consecuencia de este Poetic Justice, creo que El Señor de los Anillos es un ejemplo de lo que Aristóteles llama en su poética los mitos más hermosos, ¿no? Y también, si queremos verlo así, de punto de vista de fe, El Señor de los Anillos es un eco al nivel imaginario, es decir, a nivel de subcreación, diría Tolkien, un eco de la historia de redención del Evangelio. Y la primera idea, que El Señor de los Anillos es una comedia, me parece discutible. Quizá tendremos oportunidad de discutir después. Pero cuando digo que es una comedia, evidentemente no estoy hablando de la capacidad de provocar risas o el hecho de que hay varios matrimonios al final, ¿no? de la historia, que son cosas típicas de comedias. Entonces, ¿en qué senso digo es una comedia? La primera cosa de decir es que no es una comedia a nivel personal, ¿no? La figura central de la acción es Frodo, y para él la historia no es una comedia. Su misión tiene éxito, pero a nivel personal Frodo no resiste, ¿no? la fuerza del anillo único. Y en estos términos es, podemos decir, un fracaso, ¿no? y se siente en este sentido. Creo que el título de la obra, pero italiano, nos puede ayudar, ¿no? El título general de la obra de Tolkien es, por supuesto, El Señor de los Anillos, y puede sorprendernos cuando nos damos cuenta de que
Tolkien ha llamado su obra por el malo de la historia, ¿no? Es un título oscuro, El Señor de los Anillos, ¿no? Y habría llamado más atención si Tolkien hubiera llamado la obra Sauron, ¿no? O Sauron y sus anillos, ¿no? Pero todavía llama la atención que se llama Señor de los Anillos y no se llama A las aventuras de Frodo o la saga de Aragorn. Es una historia sobre la destrucción del anillo, ¿no? Y la caída definitiva de Sauron. Es un eucatástrofe, ¿no? No en el sentido que inventó Tolkien, es eucatástrofe también en el sentido de una derrota buena, catástrofe bueno, ¿no? Una destrucción devastante y feliz, ¿no? Del anillo y de Sauron. Yo diría que es en este sentido una historia cómica de la caída de Sauron, y es cómica al fondo porque es la historia de un boomerang, ¿no? O en términos de fútbol, un autogol, ¿no? Del mal, ¿no? El autogol del mal, ¿no? Y en este sentido es cómico, porque la gran caída, ¿no?, de Sauron se realiza gracias a personajes muy humildes y no muy heroicos. Y, ¿no?, Frodo, con sus virtudes de hobbit, es un instrumento de la providencia. Él participa en la comedia, tiene un papel absolutamente central, pero al final no es su comedia, ¿no? Es una comedia, podemos decir, de la providencia, ¿no?, mucho más allá, ¿no?, del nivel personal. Y por eso lo llamo divina, ¿no?, una comedia divina, ¿no?, más allá del nivel de los personajes. Podríamos decir que es también una celebración del carácter autodestructivo del mal, ¿no? El carácter autodestructivo del mal, que es al mismo tiempo un aviso, ¿no?, ojo con el mal que te destruye, pero también un motivo de esperanza. El carácter autodestructivo del mal es un motivo para la esperanza. Y claro, algo semejante se podría decir de la comedia de Dante, ¿no?, que más tarde Boccaccio llama divina, ¿no? El protagonista, por ejemplo, de la Divina Comedia, trabajando a través de Virgilio y Beatrice, es claramente Dios mismo, ¿no?, el protagonista, ¿no?, de verdad. Juntos, ¿no?, con Virgilio y Beatrice como guías, llevan a Dante a la conclusión feliz. Pero el elemento de comedia en Dante no es tanto en la visión beatífica del solo hombre, ¿no?, que concluye el viaje de Dante en la visión beatífica, sino el elemento cómico de comedia es en la revelación progresiva de todo el plan de Dios, la luz de la visión de todo, y la claridad, ¿no?, de la luz producida, ¿no?, de una visión del diseño divino, ¿no? Entonces, ahí también se puede decir que la comedia es más allá de la historia personal de Dante, como es más allá de la historia de Frodo en El Señor de los Anillos. Profesor Segura ha notado que Frodo, como instrumento de la providencia, produce una situación que se resuelve insospechadamente, ¿no?, providencialmente insospechada, ¿no?, y se resuelve en el éxito de su misión, pero es a la vez insospechada y providencial. Así, este éxito parece como premio graciosamente otorgado al generoso sufrimiento y sobre todo a la compasión y misericordia que Frodo
había ejercitado previamente con el traidor Gollum. Y esta idea, ¿no?, de la noción de una resolución insospechada y a la misma vez providencial, me lleva al segundo punto. Ver que El Señor de los Anillos es una comedia nos ayuda a entender la historia, ¿no?, de la comedia de El Señor de los Anillos como ejemplo de lo que llamo, ¿no?, poetic justice. La expresión poetic justice, justicia poética, ¿no?, tiene varios significados posibles. Para algunos significa solo el tipo de justicia que se ve en obras literarias, y este sentido llegó a ser un poco dominante en el siglo XVII. Y en este sentido algunas veces se reduce a la idea que los buenos, ¿no?, reciben premios y los malos reciben castigos, que a mí me parece muy pobre, como no se distingue de la justicia en sí mismo más que tener el contexto literario. Y para explicar lo que yo entiendo por poetic justice, me parece mejor mirar a algo que Aristóteles dice en la Poética, ¿no? Y Aristóteles no da nombre al fenómeno que describe, pero está hablando, como he dicho al inicio, de las fábulas más hermosas, fábulas, mitos, ¿no? Calios mitos, dice, los mitos más bellos. Y dice, puesto que la imitación tiene por objeto no solo una acción completa, sino también situaciones que inspiran temor y compasión, y estas se producen sobre todo y con más intensidad cuando se presenta contra lo esperado, que es paradoxian, ¿no?, de deviene paradoja, ¿no?, contra lo esperado, unas a causas de otras, pues así tendrán más carácter maravilloso que si procediesen de azar o fortuna, ya que también lo fortuito más nos maravilla más cuando parece hecho de intento. Esa es la idea central, ¿no? Lo fortuito nos maravilla más cuando parece hecho de intento. Por ejemplo, y también este es muy clave, el ejemplo que Aristóteles ofrece. Por ejemplo, cuando la estatua de Mitis en Argos mató al culpable de la muerte de Mitis, cayendo sobre él mientras asistía a un espectáculo. Pues tales cosas se parecen suceder al azar, de suerte que tales fábulas necesariamente son más hermosas, ¿no? Ahí hay unas ideas muy importantes, ¿no? Está hablando de situaciones narrativas que van contra lo esperado, el insospechado, ¿no?, de que hablaba el profesor Segura, y estas situaciones producen la sensación de maravilla, ¿no? Y la sensación de maravilla es más fuerte cuando lo fortuito parece hecho de intento, el elemento, yo diría, de ser providencial, que hay algo detrás, de intento detrás de esto. La acción que parece fortuita cumple una misión providencial y por eso parece hecho por intento, como si fuera el producto de un autor inteligente. Y esta impresión se debe a la restauración de un cierto orden de justicia a través de correspondencias, simetrías específicas del caso, ¿no? La estatua que cae encima del culpable, ¿no? No es sencillamente que algo mal pasa al asesino, porque es malo, ¿no? Y algo mal pasa. No, tiene que ser una especie de mal que tiene que ver con lo que ha hecho, ¿no? En los detalles. No es cualquier estatua, ¿no?, que cae encima del asesino. Tiene que ser la estatua del asesinado, ¿no? Y la poetic justice exige este nivel de correspondencia, una relación estrecha, ¿no? Es, podemos decir, una justicia personalizada, ¿no? Al caso, a las personas y las circunstancias, ¿no?, concretas. Y también la
justicia poética, poetic justice, no es sistemática, ¿no? Es el producto de narrativa y drama, ¿no? De acciones libres y circunstancias casuales que llevan a una conclusión que parece hecho por diseño. Y quizá para entenderlo mejor se puede decir lo que no es, ¿no? Dar el contraste con otra especie de justicia que conocemos bien, ¿no? La justicia moderna, donde la gravedad del crimen o pecado corresponde a más años en la cárcel, ¿no? O una multa más grande. Pero la cárcel o la multa es el mismo castigo, ¿no? Para todos los crímenes, solo que hay más años o más multa, ¿no? Es una diferencia cuantitativa, no cualitativa, ¿no? En el caso de poetic justice, ¿no? El premio o el castigo tiene que tener un color, podemos decir, un color particular, no es solo cantidad, ¿no? Y corresponde al suceso concreto. No basta que la justicia se haga en cualquier modo, lo esencial es cómo se hace. Y en este sentido, volviendo a Dante, ¿no? El infierno es un compendio de casos de poetic justice, ¿no? En cierto sentido, porque cada pecado tiene su propio castigo que refleja la naturaleza específica del pecado, ¿no? En cuestión. Y se distinguen cualitativamente, no cuantitativamente, ¿no? Menos no solo. Pero, hay un pero, ¿no? Los castigos del infierno de Dante no son ejemplos de poetic justice en el sentido estricto, porque corresponden no a pecados particulares, sino a categorías de pecado, ¿no? Y el hecho que Dante, por ejemplo, en el canto quinto del infierno, habla solo con Paolo y Francesca, esconde el hecho que todos los lujuriosos reciben exactamente lo mismo castigo. En este sentido no es justicia poética, ¿no? Porque no es específico al caso de Paolo y Francesca, ¿no? Pero sí es justicia poética en el sentido que el crimen es distinto según el crimen, ¿no? El famoso contrapasso, ¿no? De Dante, en este caso, ¿no? Es más semejante a la ley de talión, o el principio de ojo por ojo, que no es exactamente poetic justice. Si buscamos poetic justice, ¿no? Ejemplos de esto, más allá que el ejemplo que Aristóteles dice en la poética, podemos imaginar muchos casos en, por ejemplo, los salmos, ¿no? El Salmo 9, donde dice: el Señor se dio a conocer, hizo justicia, y el impío se enredó en sus propias obras, ¿no? El hombre se enreda en su propio mal, ¿no? Esto sí. O otro salmo: ellos tendieron una red a mi paso para que yo sucumbiera, cavaron una fosa ante de mí, pero cayeron en ella, ¿no? El malo cae en la fosa que él ha creado, ¿no? Esto sí es justicia poética. Entonces, ¿cómo funciona en La Señora de los Anillos? Funciona, yo diría, en dos sentidos. Como hemos visto, la justicia en El Señor de los Anillos no es a nivel tanto personal, es, ¿no? Más a nivel de la providencia. Se ve en el poetic justice del Señor de los Anillos, se ve en el hecho que el anillo único es responsable por su propia destrucción, ¿no? Es el poder malo del anillo, ¿no? La locura obsesiva que provoca en Gollum y su tendencia de volver a Sauron, que al final produce la destrucción del anillo. Sencillamente, podemos decir, el mal destruye el mal. Y el anillo es destruido por su propia víctima. No, como en muchos casos, la víctima hace un acto de venganza contra, ¿no? el malo. No, en este caso,
la víctima, Gollum, ¿no? Que es esclavo, podemos decir, del anillo, destruye el anillo precisamente en el momento de triunfo. ¿No? En cuanto víctima, el más víctima en este momento es en el momento esto que destruye el anillo. La destrucción del espíritu de Gollum por fuerza del mal del anillo, ¿no? Ha hecho que Gollum sea un peligro para el anillo y para Sauron. Gracias, ¿no? Podemos decir, a la misericordia de Frodo, ¿no? Entonces, se ve también en este otro nivel, ¿no? Otro nivel de poetic justice, precisamente el nivel de la misericordia, ¿no? Profesor Segura ha escrito, ¿no? Que en sus cartas Tolkien sostuvo que el nudo de su relato, ¿no? La catástrofe o vuelco principal de la acción que tiene lugar con la destrucción del anillo, está inspirada en las palabras de la oración dominical del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues hay que notar, ¿no? Que precisamente esta oración tiene una lógica de poetic justice. En el aspecto de perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es una sencilla petición de perdón. Hay esta misericordia y aquella misericordia, ¿no? Y hay, ¿no? Una relación entre los dos, una correspondencia entre misericordias distintas, ¿no? Esta misericordia a causa de aquella misericordia. Hay una simetría, pero la lógica, en el sentido silogística, no es tan claro, ¿no? ¿Por qué, ¿no? La misericordia de Dios hacia mí depende de lo que mi misericordia a otro? Pues no es obvio, porque tiene que ser así, ¿no? Porque Dios no puede ser misericordioso y basta, ¿no? Porque hay esta, ¿no? Simetría entre dos misericordias. Y se ve en muchos otros elementos en el Nuevo Testamento, las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia, ¿no? O la historia del siervo despiadado, ¿no? Donde el Señor exprime el senso de la misericordia del Padre Nuestro, diciendo, tú me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo te compadecí de ti? ¿No? Las dos misericordias, ¿no? Y se ve la simetría, como digo, la lógica no es tan claro, ¿no? Si yo debo dinero, por ejemplo, a alguien, yo no puedo decirle, ¿no? Bueno, una otra persona te ha perdonado, entonces yo no tengo que pagarte. Esta sería la lógica brutal de esta, ¿no? Pero no es que pensamos así. Cuando vemos el caso, ¿no? Parece que la justicia depende más de un sentido de proporción que es conectado con la historia, con la narrativa misma y con la belleza, ¿no? Que la actitud del siervo despiadado es fea, ¿no? Y todo el mundo lo siente, ¿no? Cuando lees la historia, reconoces que es moralmente fea, aunque quizá tiene razón el siervo. Bueno, el otro me debe este dinero. No me importa que el amo me ha perdonado, todavía me debe el dinero, ¿no? En cierto sentido tiene razón, pero es fea. Este modo de actuar y pensar, ¿no? Y tenemos poco tiempo. Pues lo que quiero decir es de que esta justicia poética
es una característica del Señor de los Anillos, y esto es una cosa de que Tolkien era muy consciente, que corresponde al sentido de justicia que se ve en lo que podemos llamar brevemente, ¿no?, la economía de la salvación, ¿no? La economía de la salvación tiene muchos elementos, ¿no?, de justicia poética, solo para citar una, ¿no? Acabamos de leerlo recientemente en el Evangelio, en la misa. San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, presenta la redención como un caso de poetic justice por parte de Dios mismo, por su providencia, donde el pecado, es decir, matar al Hijo de Dios, un pecado gravísimo, produce la destrucción del pecado, ¿no? Y dice a la gente de Jerusalén: ustedes renegaron del santo y del justo, pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, y mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, no sabían lo que estaban haciendo, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de los profetas, que el Mesías tenía que padecer, ¿no? Se ha cumplido el diseño de Dios a través del mal, ¿no?, del matar el pecado, ¿no? Y los padres de la Iglesia, tengo muchas citas aquí de Crisóstomo y Máximo el Confesor y todo, ¿no?, donde parecen obsesionados con el juego de simetrías en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y cómo esta justicia poética, la muerte da muerte a la muerte, y todas estas ideas muy comunes. Si uno lee la liturgia de las horas de la fiesta del triunfo de la cruz, ¿no?, está llena de justicia poética, ¿no? Como digo, Tolkien está consciente de esto. El profesor Segura ha hablado mucho del ensayo sobre los cuentos de hadas, y quizá es bueno acabar con lo que dice allí, ¿no? Porque me parece muestra la relación entre la justicia poética en la economía de la salvación cristiana y en los mitos más bellos, y en concreto en El Señor de los Anillos. Hablando de la historia de la salvación en el ensayo sobre los cuentos de hadas, Tolkien dice: nunca los hombres han deseado más comprobar que el contenido de una historia resulta cierto, ni hay relato alguno que por sus propios merecimientos tantos escépticos hayan dado por verdadero, porque su arte ofrece la índole suprema y convincente del arte primario, es decir, de la creación. Es decir, ¿no?, la historia de la salvación tiene la índole de historia verdadera, de la historia que ha sucedido. Y dice: la alegría cristiana es del mismo tipo que tenemos cuando leímos un mito bueno, ¿no? La alegría cristiana, la gloria es del mismo tipo, pero elevada y gozosa de modo preeminente, que sería infinito, ¿no?, si nuestra capacidad no fuera limitada. Claro que esta es una historia excelsa y cierta. El arte se ha autentificado, verificado. En inglés dice, ¿no?, verified arte, ¿no?, que
l'arte, la subcreación, ¿no? se encuentra verificado en la historia del Evangelio, ¿no? Hecho, como C.S. Lewis dice en su ensayo, ¿no? El mito, the myth became fact, ¿no? Sobre el mito que llega a ser verdadero, ¿no? Y claro, Tolkien acaba, intento acabar, hablando de el por qué continuamos, ¿no? a contar esas historias. Porque, claro, el Evangelio ya es el mejor de los mitos. Y a pesar de esto seguimos escribiendo y leyendo los mitos. Y dice Tolkien, el hombre redimido sigue siendo hombre. La narración, la fantasía todavía continúan y deben continuar. El Evangelio no ha desterrado las leyendas, las ha santificado, en particular el final feliz. El cristianismo ha de seguir trabajando en cuerpo y alma, ha de seguir sufriendo, esperando y muriendo, pero ahora puede comprender que todas sus inclinaciones y facultades tienen una finalidad, la de ser redimidas. Se lo ha tratado con tanta munificencia que quizás ahora se atreve a pensar con cierta razón que en fantasía podrá asistir realmente a la floración y multiplicación de la creación. Es decir, seguimos contando estas historias y desde el punto de vista, ¿no? de la fe, podemos decir que la lectura de las mejores fábulas, El Señor de los Anillos es una de ellos, es una especie de preámbula fide en el sentido formal, ¿no? Una preparación a nivel formal, ¿no? La lectura de buenas fábulas es una preparación a nivel formal donde se cultiva un gusto por el tipo de historia, el tipo de justicia poética, el tipo de belleza, el eucatástrofe, ¿no? que Dios nos da como un hecho histórico en el Evangelio. Gracias. Da quando mia mamma mi ha letto l'Hobbit all'età di 5 anni sono rimasto assolutamente catturato dall'idea del drago che aveva un punto debole e del piccolo Hobbit che poi carpiva l'informazione e la comunicava a qualcos'altro. E da lì poi è nata una passione che mi ha accompagnato nel corso degli anni, sia dal punto di vista letterario che extraletterario, perché per me Tolkien non è solo i testi di Tolkien, ma è anche tutto lo studio che c'è intorno e anche tutto il mondo dei giochi, dei libri game, della musica, del metal che si è ispirato a Tolkien, quindi tutto questo per me fa parte della Terra di Mezzo. Tutta la sua narrativa è una radiografia del suo cervello di uomo del XX secolo che ha vissuto sulla propria pelle 2 guerre mondiali, i problemi della guerra fredda, i problemi dell'ideologia, della nazionalizzazione delle masse, la perdita della fede, e quindi tutti i problemi che hanno contraddistinto un secolo e che hanno portato al mondo di oggi. C'è veramente di tutto in Tolkien, c'è il problema della parte femminile del mondo, c'è il problema della natura, tutte cose che oggi sono molto attuali, c'è la critica alla guerra, c'è la riflessione sulla perdita della volontà di raccontare le storie, della fede, insomma ha anticipato anche la nostra epoca e tutto quello che ci ritroviamo a vivere e ha cercato di offrire delle soluzioni in maniera problematica, senza dire si devono fare le cose così o così, ma ha offerto tanti personaggi che declinano i vari problemi in vari modi, poi spetta a ognuno decidere quale di questi modelli è perseguibile.
chi è per me Tolkien? L'autore di un mondo straordinario nel quale tornare sempre con grandissima emozione e anche una grande ispirazione, soprattutto perché ho scoperto recentemente che ha pubblicato Il Signore degli Anelli solo a 46 anni e quindi ho detto va benissimo, ho ancora un po' di tempo perché io sono qui per leggere alcuni brani tratti dal Signore degli Anelli, ma come professione scrivo, quindi perfetto, ho ancora tempo e quindi mi tranquillizzo e oltretutto in Italia venne rifiutato. Non ricordo chi fosse l'autore, ma nel valutare il manoscritto dice no, questo Tolkien non riesce a creare il mondo che vorrebbe. Ogni tanto sbagliano anche gli editori. E riguardo invece alla seconda domanda, cosa vuol dire dare voce? Una grandissima responsabilità, anche perché continuo a pensare ad avere in testa le voci degli attori del film e quindi dico ma non so se riuscirò ad arrivare a quelle vette, però no, è un grandissimo privilegio, emozione e sono molto contenta che mi abbiano dato questa possibilità. E leggeremo un brano tratto dalla Compagnia dell'Anello, quando Gandalf spiega a Frodo da dove viene l'anello, che tipo di anello è, e poi l'uccisione del principe dei Nazgûl, il terzo volume, Il Ritorno del Re, e la distruzione dell'anello, poi per concludere. C'è un personaggio a cui sei affezionata o che ti piace in modo particolare per qualche motivo? Dunque, qui forse sono di nuovo influenzata dal cinema, dal film, purtroppo o per fortuna, ecco. Perché Galadriel mi affascina, ecco, non so se è Cate Blanchett oppure Galadriel, però diciamo Cate Blanchett in Galadriel, la sua resa è un personaggio affascinantissimo, regale e quasi etereo, che si trova a doversi confrontare con la tentazione dell'anello e riesce a resistere. Lei mi piace moltissimo. E poi forse anche nel film viene maggiormente approfondito, nel libro in realtà viene pochissimo accennata la storia d'amore fra Éowyn, la nipote di Théoden e Faramir. Loro due mi hanno sempre affascinato perché viene detto pochissimo e tutto lasciato all'immaginazione. Avete ascoltato Imladris, il podcast dei tolkieniani italiani. Realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/FSC Community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Imladris è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità
e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, anche la persona più piccola può cambiare il corso del futuro. Latitudine Zero, Medienfabrik. The present and the future of content creation.